durante el mensaje puedan tener abierta la palabra de Dios, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Muy bien, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Dios, honramos y glorificamos tu santo nombre. Tu nombre sea temido y sea reconocido por toda la eternidad. Así también honramos al Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, quien es también el centro de nuestra enseñanza. Honramos también al Espíritu Santo, quien nos acompaña a cada momento, quien nos ilumina, quien nos ayuda a poner en práctica lo que el Maestro, el Señor Jesús, nos ha dejado. Señor, solicitamos también que estas enseñanzas impartidas por ti, oh Señor, hace tiempo, podamos ponerla en práctica, que no la desechemos, que podamos compartirla en nuestro hogar, que podamos también compartirla con nuestros vecinos, con todos los hogares, oh Padre Celestial, que tienen necesidad de tu santa palabra. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El pasaje que está presentando aquí el evangelista es interesante. No sé si usted durante estos días ha tenido la oportunidad de darle una mirada, además de los temas que se han expuesto, ha tenido la oportunidad de dar una mirada a los pasajes que presentan aquí quienes van escribiendo en el anuario. Y es interesante lo que está presentando aquí Mateo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, si ustedes recuerdan, por el contexto que está presentando Mateo, Jesús venía dando lo que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahora bien, sigue en la narrativa Mateo, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Muy bien, es algo que tendremos que considerar durante este tema. La gente se admiraba de su doctrina. El versículo 29 dice, ¿por qué la gente se admiraba de su doctrina? Mateo llega a responder, porque ¿qué dice? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si usted ha mirado en esta semana que ya concluyó, una noticia que deja mirar nuestra sociedad que está en decadencia. Por allí en los periódicos había esta noticia, a lo mejor ya usted ya sabe cuál es, que en el estado, ¿verdad? Quizás alguien decía por allí, nos estamos quedando atrás, pero no es que nos estemos quedando atrás, solamente que es una noticia, es algo que nosotros como cristianos, pero también como sociedad, tenemos que tomar en cuenta. En el estado se aprobó que el aborto, y eso nos habla de qué, de lo siguiente, de que nuestra sociedad está en decadencia. De tal manera que aún nuestra iglesia, esto es preocupante, la iglesia está coqueteando con esa sociedad que está en decadencia. De tal manera que esa sociedad decadente está infiltrando un pensamiento antibíblico. Si ustedes recuerdan por allí, la hermana que estaba o que está dirigiendo mencionaba por ahí una parte, habla del pensamiento antibíblico. ¿Y cuál es ese pensamiento antibíblico? Es el siguiente, es el relativismo. Ciertamente nosotros como iglesia y como familia en la fe tenemos un deber delante de Dios,
y delante de nuestros hijos el de poder enseñar normas absolutas. Pero para poder llegar hasta ahí, tenemos que poder mirar por qué nosotros como padres, en el momento en que nos sentamos con nuestros hijos junto a la mesa, en el momento cuando ellos han fallado o en el momento cuando ellos han pecado, ¿por qué nosotros tenemos que enseñarles esas normas absolutas? Ahora bien, hace un momento decía, este pensamiento antibíblico, el relativismo, se ha infiltrado en la iglesia y en el hogar. Pero tal vez usted se esté preguntando en esta mañana, bueno, ¿y cómo se mastica eso? ¿O con qué lo acompaño para poder digerirlo? Bueno, hace un momento decía, ciertamente el relativismo es un pensamiento antibíblico. Fíjense que con este pensamiento se llega a decir y se llega aún a enseñar en los hogares lo siguiente: no existe el bien y el mal universal, eso no existe. Pero también se llega a enseñar todo depende de, por ejemplo, si dentro del hogar hay alguien que está en el pecado, voy a poner un ejemplo, si dentro del hogar hay alguien que está practicando el pecado de homosexualismo o lesbianismo, en el hogar se enseña lo siguiente: bueno, con tal de que el niño o de que el joven o la adolescente no se vea afectada, no pasa nada. Allá en la iglesia se puede enseñar que el homosexualismo es pecado, pero aquí no. Por eso dice depende de. O si yo estoy siendo afectado como persona, si como cristiano estoy siendo afectado, aquí no va conmigo esto de que esto es pecado. Ahora también, este pensamiento ha llevado a que en algunas iglesias, espero que aquí no, ¿verdad? Espero que aquí no. Pero este pensamiento ha llevado a que en algunas iglesias se enseñe lo siguiente: que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que el hombre diga. ¿Y qué quiere decirse con esto? Que Dios ya no es consultado, Dios ya se ha dejado a un lado. De tal manera que, como dice las Escrituras en el libro de Jueces, allá en el capítulo 21, en el versículo 25, de tal manera que cuando este pensamiento se infiltra dentro de la iglesia, cada uno dice: me parece que esto es bueno, me parece que esto no es malo. Y de tal manera que permiten que se practique en el hogar. Y quiero ponerles otro ejemplo sencillo. No sé si usted recuerda, a lo mejor los que ya tenemos un ratito más viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? No voy a exhibirme, ¿verdad? Pero ya los que tenemos un ratito más, no sé si ustedes recuerdan que hace tiempo, cuando la parejita o aquellos que estaban iniciando en el noviazgo, había un día señalado, ya sea que era una vez a la semana, cada 15 días o tal vez una vez al mes. Y no solamente te decían un día, sino también te decían la hora. Si ustedes recuerdan, te decían de 4 a 6, un ejemplo. Y había quienes decían tan poquito tiempo, ¿verdad? Pero ese era el horario. No podías pasarte de ese tiempo, porque ya te estaban haciendo así. O ya mandaban al sobrino o al hermanito a que se fuera a sentar ahí donde estabas en plena plática. Y eso era señal que hasta ahí. Pero fíjese bien, con la llegada del relativismo pasa algo interesante.
que hoy el novio se quede en el hogar. No te vayas, no te vaya a pasar algo. Quédate aquí, ya es tarde. Y no solamente se queda un día, hasta si es posible se queda todo el fin de semana y decimos, trajimos aquí al novio a la iglesia porque se quedó el fin de semana. Y nosotros lo aplaudimos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos exponiendo primero a los novios al pecado. Y en el caso de los padres, ¿qué estamos permitiendo? Estamos permitiendo a la hija, la estamos exponiendo ¿a qué? Al pecado. ¿Por qué qué? Porque nosotros mismos lo hemos permitido. Y de nuevo hago aquí una pausa. Espero que no se esté practicando aquí. Pero si se está practicando, es tiempo de decir, momento, hasta aquí. Porque nosotros con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, tenemos esta norma. Esta norma que dice ahí, esta norma absoluta, para poder decir no. Y no solamente a este ejemplo que les puse, sino con la palabra de Dios nosotros tenemos esta norma para aquel cuando nuestro hijo nos exprese algo que no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, algo que va en contra de Dios, algo que va en contra de los principios bíblicos, para que nosotros podamos decir, hijo, hasta ahí. Pero, como en algunos hogares hay mucho, está bien, no pasa nada, y somos muy permisivos, ¿qué acontece? Nuestros hijos flaquean. Y en el momento en que nuestros hijos flaquean, ¿qué pasa a la luz de la Sagrada Escritura? Nuestros hijos caen en pecado. Y cuando caen en pecado, ahí sí decimos, no nos digan nada. Ahí no queremos que nos llamen la atención. Ahí no queremos que nos disciplinen. Ahí no queremos, no te metas con mi hijo. Por eso hace un momento les decía, el relativismo dice, todo depende del contexto, depende de la familia, depende de quién estamos hablando. Depende si es alguien que está al frente de la iglesia y decimos, no pasa nada. Pero la Biblia, a la luz de la Sagrada Escritura, nos enseña que nosotros como padres de familia y como cuerpo consistorial y como diáconos y como las hermanas en la femenil tenemos que decir no al pecado. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está dejando ver Dios en su palabra? Para que nosotros podamos como familia beber de las Sagradas Escrituras y de poder compartir este hermoso manjar en el hogar con nuestros hijos. Para poderse enseñar esa norma absoluta tenemos que mirar lo que Dios nos está mostrando. Y hace un momento les decía, y en el pasaje, versículo 28 les decía, no pierdan el pasaje. Dice en la última parte del versículo 28, la gente que hacía, la gente se admiraba de lo que Jesús estaba enseñando. Y tal vez alguien pueda estarse preguntando en esta mañana, pero ¿por qué se admiraban? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Jesús en sus tiempos, cuando Él enseñaba o disertaba la palabra de Dios, no habían problemas como los que hoy estamos viviendo? Y si usted mira lo que hace un momento les decía, el contexto del pasaje, y si usted mira los 4 evangelios como una sola historia hablando acerca del Señor Jesús, pueden encontrar lo siguiente, que Jesús también, cuando Él estuvo aquí en la tierra, enfrentó problemas que nosotros hoy en día, como sociedad, como iglesia y como hogar, estamos viviendo. Y quiero ponerles solamente 2 ejemplos de los cuales el Señor Jesús vivió.
y en los cuales el Señor Jesús tuvo que pararse firme. El primero fue el divorcio. A nadie les parecía tocar ese tema del divorcio y el Señor Jesús los tocó y dio una respuesta. Y hoy en día nosotros, dentro del hogar, a la luz de la palabra de Dios, tenemos una respuesta. No podemos pasarlo por alto. Si lo pasamos por alto, si lo permitimos, es tiempo de decir, ¿qué está pasando aquí? Y si se está permitiendo en la iglesia, podemos decir, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué se está permitiendo? Pero por otra parte, no solamente Jesús enfrentó temas como el divorcio, sino también nos presenta en las Sagradas Escrituras que enfrentó temas como el adulterio, como la fornicación. De tal manera que Jesús llega a enseñar, dice, que el adulterio, a la luz de las Sagradas Escrituras, no nada más es aquel que tiene una relación entre pareja fuera de, sino también el Señor Jesús llegó a enseñar lo siguiente, que tan solo, hablando del hombre y de la mujer, porque tal vez esté diciendo la mujer, mira, ahí te hablan. No, también es para la mujer las enseñanzas. Pero el Señor Jesús llegó a decir, llegó a enseñar lo siguiente, que tan solo en el pensamiento, en el desarrollo de nuestra manera de pensar, aquella persona, sea hombre o sea mujer, se imagina con aquella mujer o se imagina del otro lado, hablando de la mujer, se imagina con el hombre. ¿Qué dice el Señor Jesús? A la luz de las Sagradas Escrituras, que si la codicia y se imagina teniendo relaciones, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la Biblia nos presenta que Jesús también enfrentó problemas muy delicados y supo en su momento que mantenerse firme. De la misma manera nosotros somos llamados a ¿qué? A mantenernos firmes. Ahora bien, seguimos en el pasaje, dice que la gente se admiraba de su enseñanza o de la doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque la palabra de Dios son normas absolutas, no han cambiado. Es la misma. Las mismas enseñanzas que en su momento mis padres recibieron, las mismas enseñanzas que mis abuelos en su momento recibieron, son las mismas, no han cambiado. Y las mismas enseñanzas que ustedes recibieron cuando vinieron a los pies de Cristo son las mismas, no han cambiado. Y esas mismas enseñanzas son las que estamos transmitiendo a quienes, a nuestros hijos, y no han cambiado. A pesar de que en el mundo, ¿qué acontece? Se esté permitiendo todo. A pesar que en el mundo se esté aprobando diferentes leyes, la Biblia sigue siendo ¿qué? La misma, no ha cambiado. Por eso la gente se admiraba de ¿qué? Se admiraba de su doctrina. Pero también la gente se admiraba de su doctrina por lo siguiente. Porque cuando Jesús estaba enseñando, cuando Jesús estaba disertando acerca de la voluntad del Padre, Él le estaba diciendo, no estoy de acuerdo con los principios que enseña el mundo. No estoy de acuerdo con la vida pecaminosa que lleva a aquellas personas. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la voluntad del Padre. Por eso es necesario que nosotros, como familia, como padres de familia, podamos sentarnos y decirle, hijo, es que hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nosotros ¿qué? Nosotros no podemos vivir de acuerdo al mundo, o sí podemos vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. ¿Alguien puede vivir así? No se puede vivir. Nos engañaríamos. Es como en el hogar cuando las hermanas hacen la limpieza. No puede ser que en la cocina esté limpio y los cuartos y la sala esté sucio y digan las hermanas, ya todo está limpio. ¿Se puede así?
¿Se puede vivir así? ¿Qué dicen las hermanas? No se puede. No se puede. Y aun cuando los vecinos o aun cuando los familiares cercanos vivan así, ellas dicen, no se puede vivir así. Porque al final, ¿qué dirían las hermanas? Eso es suciedad. Y nosotros no podemos vivir de acuerdo a los principios del mundo. ¿Por qué? Porque estos son pecaminosos. No podemos. No puede ser que de una parte, del lado izquierdo, sea santidad y de otra parte, del lado derecho, haya pecado, haya inmundicia. No se puede. Por eso las personas, la gente se admiraba, porque Jesús estaba diciendo, no estamos de acuerdo con ese estilo de vida o esa vida que lleva el mundo. Pero también la gente se admiraba por lo siguiente, porque esta palabra de Dios, la que usted tiene en sus manos, no se amolda al mundo, no se amolda a lo pecaminoso. Nosotros, ¿saben qué ha pasado? Y tenemos que ser honestos delante de Dios. Nosotros queremos que en ocasiones la Biblia se amolde a nuestra manera pecaminosa. De tal manera que si la persona está en pecado, ¿qué hace? Si la persona está en adulterio, busca justificarse. De tal manera que si la persona no está bien con Dios, busca amoldarse. Y dice, pero es que hay un versículo que dice así. Pero es que hay un pasaje que dice así. Y cuando la persona no está funcionando bien en el matrimonio, están como aquellos que se acercaron al Señor Jesús. Pero Moisés mandó esto. Pero Moisés dijo esto. Moisés dijo aquello. Pero el pastor Jairo dijo esto. Pero los ancianos han enseñado esto. Sí se puede. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Podría ser Jairo el más cercano a Jesús. Pero si la palabra de Dios no se está viviendo o él no la está viviendo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿qué está pasando? No estamos llevando una vida de santidad. Lo que está pasando o lo que está ocurriendo es lo siguiente, que estamos buscando que la Biblia se amolde a nosotros. Por eso hoy en día se escucha lo siguiente, pero ¿cómo es posible que aquel soldado amaba mucho a aquel siervo? ¿Cómo es posible? Entonces sí se puede. ¿Y cómo es posible que David amaba a Jonatán? ¿Y qué es lo que están buscando? Buscan amoldar la palabra de Dios a ellos, pero no se puede. ¿Qué es lo que sí se puede y qué es lo que debe de hacerse? Nosotros debemos de amoldarnos a la palabra de Dios, aunque esto sea difícil, aunque esto nos duela, aunque tengamos que desarraigar todo ese pecado que hay dentro de nosotros. Nosotros tenemos que amoldarnos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Versículo siguiente, versículo 29. Hay algo más que Dios nos está mostrando a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque les enseñaba, ¿qué dice? Atención. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué más dice? Y no como los escribas. Y cuando habla de autoridad no se refiere tanto a que Jesús andaba con el cinturón. Porque a veces podemos pensar dentro del hogar que la autoridad se ejerce cuando sacas el cinturón. La autoridad viene de parte de quién, de parte de Dios, de parte de las Sagradas Escrituras. La autoridad Dios te la da cuando vives conforme a lo que está escrito. Ahí hay autoridad. Pero cuando no hay autoridad, pasa como lo siguiente en el mundo, cuando el padre, de pronto en estas épocas de calor, el padre va con su hijo y le da sed y toma una cerveza y le dice al hijo, siéntate ahí, aunque me veas tomando a mí cerveza, tú no lo hagas.
tú no lo hagas. Y puede decirle también el padre, aunque veas que yo haga esto en el lugar que va en contra de la palabra de Dios, tú no lo hagas. ¿Y dónde está la autoridad? Vean que la autoridad no solamente recae en cargar un cinturón o la chancla. La autoridad recae cuando nosotros vamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Que no solamente ahí en el hogar, en el culto familiar, sino también cuando ¿qué? Cuando estamos predicando con el ejemplo. ¿Y cuál era esa enseñanza que presentaba o que decía el Señor Jesús? Recordemos que el Señor Jesús, en los evangelios encontramos lo siguiente, que Él enseñaba acerca de la verdad. Es más, Él llegó a decir que lo siguiente, Él es la verdad, dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad, dijo, yo soy la verdad. Pero también el Señor Jesús llegó a enseñar acerca de la vida, acerca de la muerte física, acerca de la muerte eterna. El Señor Jesús llegó a enseñar acerca de la eternidad. El Señor Jesús llegó a enseñar acerca de la resurrección. Mientras los escribas, ¿qué hacían? Lejos de enseñar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a los principios bíblicos, los escribas, poniendo un ejemplo de estos grupos, hacían lo siguiente: acomodaban sus enseñanzas a su conveniencia. Y aquí tenemos que tener cuidado. Cuando usted esté predicando o esté enseñando a su conveniencia, cuidado. Cuando usted vea a alguien que esté enseñando no de acuerdo a la palabra de Dios, sino que esté predicando conforme a su conveniencia, usted puede pararse y decirle, está mal. En los Países Bajos, cuando alguien predica algo que no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, se cuenta que en cierta ocasión alguien estaba exponiendo la palabra de Dios, pero no iba de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Se pararon los ancianos y bajaron al predicador y lo sacaron y lo tacharon como hereje. Claro, aquí la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado y esperamos a que haya una reunión, ¿verdad?, para poder tratar esos asuntos. Pero vamos a lo siguiente, debemos de ser cuidadosos cuando alguien esté enseñando algo que vaya de acuerdo a su conveniencia. ¿Y qué era lo que enseñaban los escribas? De acuerdo a su conveniencia. Dice los evangelistas que ellos enseñaban respecto a lo siguiente, respecto al diezmo de la menta, respecto al eneldo y el comino. Y dejaban a un lado ¿qué? La justicia y la misericordia, porque ¿qué? Porque ya ellos lo habían hecho a un lado, ya no era su enseñanza. Mientras que el mensaje del Señor Jesús era de acuerdo al corazón y la mente del Padre Celestial. De tal manera que cuando el Señor Jesús predicaba de acuerdo al corazón y la mente del Padre Celestial, había un cambio total en la persona. De tal manera que, por ejemplo, si ustedes recuerdan a Zaqueo, que cuando Jesús llega a su vida y le presenta el mensaje de salvación, que dice Zaqueo: Señor, si a alguien he defraudado, si he robado, ¿qué dice Zaqueo? Lo devuelvo, dice. ¿Y qué más dice? Lo devuelvo cuadruplicado. Porque cuando se enseña de acuerdo al corazón y a la mente del Padre, hay un cambio total en la persona. Cuando se enseña de acuerdo al corazón y a la mente del Padre, los hijos caminan ¿en qué? Caminan en santidad. Los hijos caminan en obediencia. Pero cuando no se enseña de acuerdo al corazón y a la mente del Padre, ¿saben qué pasa? Pasa lo siguiente, voy a ponerles otro ejemplo. Pastor, aquí se lo traigo porque yo ya no puedo con él. Ya he orado, he ayunado, lo he ensalmado, lo he exorcizado, he hecho de todo y aquí se lo traigo a mi hijo
porque ya no puedo con él. A ver qué puede hacer usted. Pero ¿qué pasa? Porque no se está enseñando de acuerdo a la voluntad del Padre. Y cuando no se enseña de acuerdo a la voluntad del Padre que hay en el hogar, hay hijos rebeldes, hay hijos pecadores, hay hijos que no quieren nada con la palabra de Dios. Hay un fenómeno y es el siguiente, que cuando no se enseña de acuerdo a la voluntad del Padre, los hijos a cierta edad dicen, ya no quiero nada de Dios. Llegan los 18 años y tristemente muchos hijos dicen, yo ya no quiero nada de Dios. Y muchos dicen, pero si venía de la mano con el papá, venía de la mano con la mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora ya no quiere nada con el Padre? ¿Por qué ahora no quiere nada con Dios? Porque no fueron educados de acuerdo a la voluntad del Padre. No fueron educados de acuerdo a estas normas absolutas. ¿Por qué nuestros hijos, a veces decimos, por qué nuestros hijos son rebeldes? Porque la pregunta sería, ¿qué le estamos enseñando en el hogar? ¿Será que le estamos enseñando esas normas absolutas o todo lo permitimos? ¿Qué decimos? Está pequeñito, déjenlo que haga lo que quiera. La ciencia y la psicología, y lo digo con todo respeto, te dicen, no seas de mente cerrada, déjalo que él haga lo que quiera. Tiene 5 años, déjalo que quiera que haga. Pero imagínense, si usted dice, es que está pasando por esa etapa, tiene 5 años, no pasa nada. Pero si su hijo o su pequeño que anda brincando en la banca o allá en la casa del vecino o en su casa anda brincando y de pronto ve un apagador y mete el dedo, ¿qué dirían ustedes? No, no lo toque. Pero está pasando por una etapa. Es una etapa en que él tiene que probar. Bueno, déjenlo entonces. ¿Verdad que no? Nadie diría así. O de pronto si su hijo ve que agarra un veneno, ¿qué diríamos? No, cuidado, te vas a envenenar. Bueno, pero no es que está en una etapa, el niño está creciendo. No hay que ser de mente cerrada, hay que ser de mente abierta. Déjalo que lo tome. Casi de la misma manera, cuando nosotros decimos, es que mi hijo está pequeño, está en una etapa, lo estamos exponiendo al veneno del pecado. Lo estamos entregando a la muerte espiritual, si usted quiere verlo así. Porque no se trata de una etapa. No se trata de que como padres seamos de mente cerrada. Se trata de que nosotros vayamos de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, nuestra enseñanza en el hogar, entonces, ¿cómo debe de ser? Sin contradicciones. De poder decir, esto es negro y así es, porque así lo está presentando la Sagrada Escritura. Y si esto es blanco, así lo está presentando Dios, nuestro Creador. Porque Dios es la medida de todas las cosas y no es que el hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar a nuestros hijos, aun cuando ya tengan 50 años o tengan 5 años, nosotros tenemos que seguirles enseñando de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles temas acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca del perdón, acerca de la relación con nuestro Padre Celestial, acerca de la reconciliación. Nosotros tenemos que enseñarle con autoridad, tenemos que enseñarle de acuerdo a la voluntad de Dios y con las Sagradas Escrituras. Tenemos que decirle, hijo, te discipliné porque esto es lo que dice la Biblia. No te discipliné porque yo quiero, sino decirle, hijo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tú estuviste mal y no puedo permitirlo. No puedo dejarlo que el pecado se siga propagando dentro del hogar. Tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestros hijos
Tal parece ser que están tomando al pie de la letra ese pensamiento que Jesús le dijo a sus discípulos: sean astutos como serpientes. Y tal parece ser que ellos están siendo muy astutos, y los padres que están pasando están siendo muy permisivos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? A la luz de la palabra de Dios, pero si tú le dices a tu hijo que está en pecado, y si se me va de la casa, ¿qué voy a hacer? Dice uno, ¿verdad? ¿Pero qué prefieres? ¿Permitirlo o que pase una eternidad sin Dios? Ustedes decidan. Como el Señor dijo, escogeos la bendición o la maldición. Pero si usted desea que su hijo pase una eternidad sin Dios, déjalo que haga todo. Todo lo que usted considere, déjalo que lo haga. Pero si usted desea que su hijo pase una eternidad con Dios, empiece a decirle: hijo, momento, hasta aquí. Podrá decir: pero es que como mi amigo sí, como mi amiga sí, como mi primo sí. Eso es allá. Pero aquí tenemos que pararnos con la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a ser padres firmes, de poder enseñar normas absolutas. Y si hasta el día de hoy éramos padres permisivos, ayúdanos, sosténnos, danos sabiduría.